Comenzamos a responder las preguntas correspondientes a este programa de preguntas y respuestas, iniciándolo con la de Ángela Silva, que dice así: la casa fundamentada en la roca está representando a la Iglesia de Jesucristo, pero la casa que está fundada en la arena está representando todas las religiones falsas. ¿Es correcta la reflexión? Mira, la casa fundada sobre la roca se está refiriendo a un individuo ahí, el que edificó. Por tanto, se está refiriendo a un creyente, no a la iglesia. Y lo mismo que el de la arena se refiere a una persona que es incrédula. De nuevo, Ángela Silva: si una mujer cristiana es pegada por su marido, esa mujer cristiana puede divorciarse y puede realizar una nueva vida matrimonial. Una cosa es lo que pueda, otra cosa es lo que deba hacer. Si no puede seguir viviendo con el marido por peligro de su vida, debe separarse de él. En lo de volver a casarse, ha de ser guiada por el liderazgo de la Iglesia. Sam Ortiz: ¿qué Biblia está usando? Bueno, he contestado tantas veces a esto que me resulta ya, no cansino, pero me resulta yo creo que demasiado reiterativo contestarlo. Yo uso una Biblia distinta a la que tengo a mano en cada una de las ocasiones. Juan David Martínez: ¿por qué Jesús les habla por parábolas a los judíos? ¿Era realmente para que no entendieran? También contesté a esto en el programa anterior. Es una expresión de gracia para que no se les impute un pecado mayor por comprensión directa de la enseñanza, ya que estaban rechazando a Cristo como Mesías a pesar de las obras que hacía, que manifestaban, identificaban al Señor Jesús como el enviado de Dios. Juan David Martínez: ¿a qué se refiere esta parábola? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Lo hemos contestado en el programa anterior. No recuerdo ahora mismo si es de la misma persona. La levadura es aquí símbolo de doctrina incorrecta que se mezcla con la masa, doctrina sana, y que perjudica todo. Josías Ortiz: ¿cuál considera usted que es el mejor conjunto de manuscritos del Nuevo Testamento griego, el texto recibido o el texto crítico? ¿Y por qué hay tanto conflicto alrededor de este asunto? A nivel personal, no hay duda ninguna que el texto crítico es mejor que el texto receptus. Hay mucho conflicto personal en esto por intereses humanos. Ya he dicho que las variaciones son menos del 8% y que ninguna de ellas afecta a doctrina. El conflicto se produce también porque muchos hablan de este tema sin saber lo que dicen, porque no conocen lo que es el aparato crítico, y es más, muchos de los que discuten sobre esto ni siquiera conocen suficientemente el griego. Jonathan Farias: ¿puede la mujer ejercer el ministerio de maestría en la iglesia? De nuevo, son preguntas que deben ser respondidas por el liderazgo de cada iglesia local. Jonathan Farias: ¿podemos estudiar algún libro de historia de la teología? ¿Cuál me recomienda? Voy a recomendarte uno que es sencillo, pero que es bueno, que es Historia de las Doctrinas, de Reinhold Niebuhr. Antonio Fernández Heredia: Pastor Samuel, el mal sabemos que se originó en el corazón de Luzbel, si no, corrígeme, pero ¿cómo puede ser, estando en el cielo Lucifer, donde hay paz, amor, haya maldad en su corazón? ¿Puede ser por el libre albedrío que se le dio a los ángeles? Mira, no hay respuesta a la razón por la que se produjo el pecado. Solo sabemos que Dios halló pecado en el corazón del querubín. Antonio Fernández Heredia: ¿me puede explicar Hebreos 2.2? ¿Qué relación tiene con Hechos 7.38? Los dos hablan de la ley que Moisés recibió y de los ángeles.
pudiera ser que Moisés recibiese físicamente hablando las tablas de la ley por medio de un ángel. Y que también pudiera haber sido que por medio de ángeles recibiese algunas otras instrucciones, como muchos profetas recibieron mensajes por medio de ángeles. Y esto concordaría, sería también lo que está hablando, de lo que está hablando en Hebreos en el capítulo 2. Una bendecida más. Al leer la palabra tengo muchas dudas y debates, pero mi congregación, los hombres me piden que pregunte a las mujeres, soy mujer, las cuales o no me saben responder o me dicen que no tengo que hacerme tantas preguntas. ¿Qué hago? Tengo mucha sed del conocimiento de Dios y cómo aplicarlo a mi vida personal. Si los líderes de una iglesia te remiten para que tus preguntas las respondan otras mujeres, tienen esos líderes que haber preparado a esas mujeres para que puedan contestarlas. El número de preguntas es proporcional al interés por la palabra. Por tanto, haz cuantas preguntas necesites para aclarar el conocimiento de la Biblia. Si no encuentras respuestas, que los mismos líderes contesten esas preguntas, que es una de las obligaciones pastorales y espirituales de los líderes de una congregación. Samilla. Por favor, ¿puede enseñarme el propósito mesiánico del Señor en el momento que le son quitadas 10 tribus de las 12 en el reinado de Salomón a causa de su desobediencia? Bueno, no hay ningún propósito mesiánico. Es la acción de la justicia divina contra el pecado de Salomón. Y no hay duda ninguna que Dios restaurará, recuperará, volverá a traer a su pueblo en el remanente que está salvando por gracia en el momento oportuno cuando Jesucristo venga a reinar en la tierra. J. Javier, en 1 Timoteo 6:20 leemos lo que sigue. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. ¿Con falsa ciencia el apóstol Pablo se refería a la especulación? Se refería a quienes se presentaban como sabios, especialmente en cuestiones religiosas, pero carecían de conocimiento bíblico y se consideraban grandes conocedores, pero eran ignorantes en cuanto a las Escrituras. Y también aquellos que venían enseñando doctrina diferente a la doctrina que los apóstoles enseñaban, recurriendo estos falsos maestros a un conocimiento intelectual superior al que podían tener incluso los apóstoles. Es probable que de alguna manera estuviera incidiendo el inicio del gnosticismo en esos tiempos en que escribía el apóstol. J. Javier. ¿Alguna vez usted ha predicado un sermón del que se haya sentido un poco desilusionado, considerando que somos proclives a agregar cosas que no están en la Biblia y sobre todo siendo más joven? En tal caso, ¿qué nos aconseja a los que alguna vez nos toque preparar un sermón o un mensaje? Nunca nadie se siente satisfecho del mensaje que ha predicado, porque siempre es posible mejorarlo. Lo que no es posible es que un predicador, bueno, es posible, pero no debe, que un predicador añada a la Biblia en el mensaje. Eso es pecado. Y el predicador debe pensar muy bien en lo que tiene que hacer. Lo que importa, además, no es lo que el predicador dice, sino lo que dice la palabra de Dios por medio del predicador. De manera que el consejo que doy a los jóvenes y que doy a ti es muy sencillo. Predica solo la Biblia, nada más que la Biblia. Prepara el mensaje en oración, lectura, busca la aplicación y predica siempre con gracia, buscando la edificación del pueblo de Dios. Eduardo Jiménez Jiménez,
la Biblia dice que cuando Cristo resucitó hubo cuerpos de santos que resucitaron también. Mi pregunta es, ¿estos santos quiénes eran? ¿Y resucitaron para volver a morir? ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Que volvieron a morir, eso sí es cierto. No se trataba de una resurrección final o definitiva como la que se va a producir para los cristianos en el traslado de la iglesia o la resurrección final de la que habla el Apocalipsis. Eduardo Jiménez, quisiera que me diera su reflexión acerca de los gigantes que nacieron supuestamente por esos ángeles que, según la Biblia, no guardaron su dignidad, de cómo pudieron engendrar estos ángeles si son espíritus. ¿Puede un espíritu tener potestad de engendrar vida humana? Primera advertencia, la Biblia no dice que los gigantes son el resultado de esa relación, sino que había gigantes en la tierra. Es un relato excepcional y único en la Biblia. Un ángel materializado puede hacer cosas que no son propias de un espíritu, como por ejemplo comer, como hicieron los dos ángeles que acompañaban al Señor en el encuentro con Abraham en el encinar de Manre. Esto pudo haber sido cortado. Esta relación de que tú hablas de los ángeles con las hijas de los hombres pudo haber sido cortado definitivamente por Dios y no volvió a ocurrir más que en aquella determinada ocasión. Jonathan Castromán, después de la pandemia COVID-19 en América Latina hay una creciente ola de mensajes dedicados a Mateo 24, las 10 vírgenes, las 7 iglesias de Apocalipsis, hablar de Dios con el vocablo papá y nada más, etc. Como que solo debemos enfocarnos en su venida y nada más. En base a esos textos, inspiran a las personas a temores y solo enfocarse en estas cuestiones. No creo que sea así, pero de estas modas, ¿qué opina usted? Estos textos se aplican a esto que dicen y por otro lado, ¿no creen que eso nos desvía de nuestra real comisión? Desde ya muy amable por su respuesta. Por supuesto, que hablar de la pandemia COVID como una señal de la venida del Señor no tiene ninguna razón, ninguna base bíblica. La venida del Señor a buscar a su iglesia no va a estar precedida de señales. Los creyentes no estamos llamados a ver señales, sino a esperar al Señor. Muchos hablan de estas cosas y otras de ese estilo porque les interesa, en cierto modo, les interesa tener a los creyentes amedrentados y conducirlos conforme a su reflexión personal. Mientras esperamos al Señor, que puede venir en cualquier momento, debemos ocuparnos de vidas santas, de predicar el Evangelio a toda criatura y de estudiar la palabra del Señor en toda la extensión, no solo la escatología, sino cualquier aspecto de la palabra de Dios que, siendo viva y eficaz, produce en nosotros resultados espirituales. Ariel Miranda, me gustaría que hablara acerca del canto del gallo y del nuevo nacimiento, ya que he escuchado que hay 7 nuevos nacimientos en la cultura judía y que el canto del gallo podría ser una persona tocando una trompeta. Bueno, se dicen muchas cosas como estas y muchas más. Algunas de ellas producen una cierta admiración de hasta dónde se llega con la imaginación para interpretar un texto bíblico. En cuanto a que hay 7 nuevos nacimientos en la cultura judía, es la primera vez que lo escucho. Por tanto, no se puede ni tener en cuenta siquiera. En cuanto a que el canto del gallo puede ser una persona tocando una trompeta, es otro ejemplo de imaginación desbordante. No hagamos caso a cosas que no tienen sentido. César Salazar. Los muertos en Cristo a la luz de la Biblia están ya en la presencia de Dios, están conscientes y si están conscientes, ¿qué tipo de conciencia tienen? De igual manera, los perdidos están ya en el infierno y conscientes. Mira, los muertos en Cristo están en su presencia, Filipenses 1:23, y conscientes de dónde están y de lo que están haciendo. ¿Qué tipo de conciencia tienen? La conciencia plena que una persona puede tener, sin otra limitación que la espera del regreso del Señor a buscar a su iglesia
para recibir, junto con el resto de los creyentes, el cuerpo de resurrección. Lo que es evidente es que no existe lo que algunas sectas llaman el sueño del alma, que no está en ningún lugar de la Biblia. Siglo XVI. Aparte de la Biblia, ¿qué libros me recomienda para estudiar la Trinidad? Algunos son sumamente precisos, como por ejemplo la Trinidad de Agustín de Hipona, la Trinidad de Hilario de Poitiers, en un plano más próximo, la espiritualidad trinitaria de Francisco La Cueva. Otra lectura que podría ser una buena teología sistemática. En el campo católico menciono el misterio del Dios Trinitario de Ángel Cordovila. William Osvaldo Pérez Pérez, en Isaías 21:4, ¿por qué predicó Isaías desnudo y descalzo? El mensaje del profeta comprendía las palabras que predicaba en el nombre del Señor y también su propia persona como presentación de un mensaje, como era el caso de Isaías, a quien el Señor le ordenó hacerlo de aquella manera para ejemplo a los oyentes, como dice el mismo profeta en ese pasaje. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Flavio Santos, ¿qué opina sobre que los cristianos debemos practicar las fiestas del Antiguo Testamento según enseña Jaime Guzmán y Raíces Hebreas? Es otra de las preguntas que se han contestado en otros programas. Las fiestas judías eran para los judíos y se celebraban antes de la existencia de la Iglesia. No hay ninguna razón ni ninguna bendición para guardarlas hoy. El creyente está en la fiesta de los panes sin levadura, espiritualmente hablando, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Primera a Corintios, capítulo 5, versículo 7. Usar esto para prohibir la celebración de ciertos días que en el cristianismo se han adoptado como recuerdo de momentos importantes en la historia, tales como la Navidad para el nacimiento de Cristo, la Semana Santa para el recuerdo de su muerte, el Domingo de Resurrección como recordatorio de ese evento, Pentecostés como el nacimiento de la Iglesia, etcétera, etcétera, cambiándolos por fiestas judías, porque las fiestas asumidas por el cristianismo no son exactas, no tienen sentido ninguno y cae dentro del legalismo denunciado por el apóstol Pablo. Escucha el texto bíblico. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dejémonos, por favor, de una vez por todas, de pretender convertir los cristianos en judíos, porque no somos judíos. Fabián Sánchez Espinosa. El ejemplo sobre el nombre no me convence, porque si un hombre se le llama John, debo llamarle John. Sería faltarle al respeto si arbitrariamente le cambio de nombre. Ahora, en cuanto a Dios, una cosa es el nombre y otra sus cualidades únicas y exclusivas. Estimado Fabián, nadie falta el respeto a nadie si usando un determinado idioma le llama por la traducción que ese nombre tiene al idioma en que se está usando. En cuanto a Dios, de la misma manera, sobre todo cuando se trata del tetragramatón. ¿Cómo se pronunciaba? ¿Es Jehová o es Yahvé? Lo que es necesario es tener un profundo respeto porque es el nombre de Dios, expresado en el idioma que se esté utilizando. Franco Lara Zamudio. Tengo esta inquietud. El Señor Jesucristo, durante su estadía en la tierra, estuvo limitado en su naturaleza humana. Mateo 24:36. Ya en el cielo, Él continúa con sus dos naturalezas, la divina y la humana. En su naturaleza humana, en el cielo, está siendo limitado.
La naturaleza humana glorificada del Señor no tiene limitación alguna, salvo las que corresponden a imposibilidades corporales, porque es un cuerpo resucitado, pero un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, que está sentado a la diestra de Dios. Pablo Juárez: usted se inclina por el dispensacionalismo o por la teología del pacto. ¿Y por qué? Perdóname, yo no me inclino por nada que no sea bíblico. Por esa razón uso el sistema dispensacional, pero no dispensacionalista, para entender la Escritura. El sistema dispensacional es una hermenéutica, el dispensacionalismo una posición. Por tanto, lo que yo confronto con cualquier posición es la hermenéutica bíblica. Josías Ortiz: ¿sería tan amable de explicar el pasaje de Juan 6, 48 a 51? Es un pasaje muy amplio, ¿sabes?, que requiere un estudio de mucho mayor alcance. En el pasaje está la procedencia de Cristo, que descendió del cielo y que era cuestionada por los judíos, versículos 41 y 42. Está el llamamiento a salvación, que procede siempre del Padre, como también lo enseña el apóstol Pablo. Papel en la salvación que realiza la primera persona divina, y que no significa que el Padre seleccione a algunos y deje al resto, versículos 44 y 45. Nadie viene a Cristo sin el llamamiento del Padre, pero tampoco nadie se salva sin la aceptación del Hijo, y nadie se regenera sin la acción del Espíritu Santo. El Dios Trino y Uno participa en la salvación del hombre. Enrique Campos: ¿en qué consiste o cómo se evidencia el don de ciencia? Bueno, lo he dicho una vez, que es la capacidad para entender la Escritura con profundidad, y se evidencia por la misma exposición de la palabra, hecha por personas capaces que pueden profundizar y expresar las verdades siempre profundas de Dios de una forma clara para la comprensión de los hombres. William Osvaldo Pérez Pérez: las respuestas que nos da a nuestras inquietudes son preparadas con conocimiento de anticipado, o las responden directo sin conocimiento de las mismas. Bueno, las preguntas que respondo las conozco necesariamente antes de contestarlas, porque tengo que leerlas. Y además porque en el programa hay preguntas que leo pero que están sin responder. Ahora, las preguntas las contesto todas en el momento en que las respondo, valga la redundancia, en el programa. Siglo XVI. ¿Cómo es que Satanás tuvo maldad para rebelarse contra Dios, ya que él era perfecto? Te voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo pecó el hombre, que era perfecto y bueno en gran manera? Alexander Manrique: ¿me podría ayudar a comprender si el lago de fuego y el infierno están en el mismo contexto? Estoy un poco confundido. Y por último, pastor, ¿qué tan importante es para ti la memorización de las Escrituras? El lago de fuego es la expresión definitiva del infierno bíblico. Ambas cosas son lo mismo, una en el sentido actual, está recibiendo, otra en el a perdidos, otra en el perpetuo, en donde ya todos los perdidos están en esa posición y en ese lugar definitivamente. En cuanto a la memorización bíblica, es muy conveniente. Si tú no conoces el texto bíblico, de poco valdría que te regalase una concordancia, porque no serías capaz de localizar el texto que estás buscando. Giraridu Ramos: Apocalipsis 12:1, Génesis 37:9 al 11, se puede referir a Israel, a la Iglesia de Cristo, a la Virgen María. Está hablando de la mujer. La mujer es siempre, en esos pasajes, figura de Israel, no de María ni de la Iglesia. Mario Daniel Goldstein: desde pequeño fui enseñado en la sana doctrina. Con 62 años sigo en la misma iglesia. Pero no puedo entender cómo el mismo Dios que amó a todos y predicó el amor haya ordenado, por ejemplo, matar todo un pueblo, incluso niños, en el Antiguo Testamento, cuando entraban a una ciudad vencida en la batalla, y en otro caso, echar a sus mujeres y a sus niños cuando no eran judíos. No se trata
de que el pueblo fuera judío o no judío, sino de pueblos perversos, pecadores, que habían caído en la idolatría más perversa y que cometían toda clase de vilezas que contaminaban la tierra y que trajo como consecuencia que Dios enviara un juicio de extinción sobre ellos. Porque todos ellos conocían suficientemente a Dios y no le glorificaban. Anteriormente, Dios actuó de la misma manera, eliminando toda la población de la tierra a causa del pecado en el diluvio universal. Por último, Moisés Wester. Mi pregunta es sobre las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. ¿Por qué aparecen bodas en plural en vez de en singular? ¿Por qué son necesarias las bodas? ¿Por qué al referirse Jesús a estas bodas se usa la figura del Cordero? Bodas en plural, porque en el contexto hebreo había varios días de celebración de la fiesta de la boda. El matrimonio generaba un tiempo de convivencia y de regocijo y se llamaban las bodas, que eran los días que duraba la boda. No son necesarias las bodas en el sentido de necesidad, sino de funcionalidad que Dios ha determinado para expresar la relación de un pueblo redimido con aquel que lo redimió y que la relación es de esposo y esposa. Y finalmente se usa la figura del Cordero porque Jesús es el Cordero de Dios que con su muerte compró a su pueblo. Y porque en el libro del Apocalipsis lo que se ve al principio es un Cordero que actúa de esa manera. Muy bien, gracias por vuestra atención. Que el Señor bendiga vuestra vida en los próximos días.